Listo. Póngale ya al presidente una de gel. Ahí tenemos una de gel, ¿no? Sí, Acá ya está. Listo. Listo, alcalde. Listo, alcalde. Ahí está, ¿verdad? Para Que lo vea la gente, presidente, Ahí además. está, ahí está. Ahí. Eso es buena imagen. Mira la bandera de México, ese con un gel. Bueno, gracias, buenos días. Primero informarles porque han habido muchas noticias durante el fin de semana. Desgraciadamente no buenas noticias para Cozumel y para México. Como hemos informado anteriormente, sobre todo al final de la semana, tuvimos 4 casos sospechosos, de los cuales nosotros publicamos, esto obviamente con base a la información que nos da la Secretaría de Salud del Estado, 3 casos que estaban en estudio. Les recuerdo que son 3 catalogaciones que hacemos de los casos, que es sospechoso, en estudio, que significa que ya está en proceso en laboratorio para confirmar o obviamente denegar un posible caso de COVID-19, y el último obviamente sería positivo. La mala noticia que tengo para informarles es que efectivamente tenemos ya el primer caso positivo en la isla. Uno de estos 4 sospechosos que teníamos a final de la semana ya ha dado positivo en base a los análisis que se llevaron a cabo en la ciudad de Chetumal, en el laboratorio que depende de la Secretaría de Salud del Estado, y que el día de ayer tuvimos ya el reporte y ya ha sido publicado tanto en nuestras redes sociales como en las redes sociales de la Secretaría de Salud. Entonces seguimos con nuestro compromiso de informarle a la gente cabalmente, con veracidad, de cómo están la situación y los casos en Cozumel. Se reportó de parte de la Secretaría de Salud 2 casos también ya positivos en la ciudad de Tulum y también Cozumel con este caso. Sobre los otros 3 casos, principalmente informables, tenemos de estos 4 sospechosos, 3 casos ya están en el proceso de estudio. Estos 3 casos corresponden al Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, fueron detectados en el IMSS, en el hospital del IMSS aquí en la isla de Cozumel. Desgraciadamente, el trámite, la burocracia y el procedimiento de parte del Seguro Social es sumamente tardado para llevar a cabo las pruebas de laboratorio de estos 3 pacientes. Eso significa que, si mal no recuerdo, las pruebas apenas se mandaron el jueves pasado a la ciudad de Cancún. En la ciudad de Cancún, de ahí literalmente se forman en la fila con otros posibles casos. De ahí se mueven a la ciudad de Mérida, también se forman literalmente en la cola, y de ahí se mandan hasta la Ciudad de México, tengo entendido al Hospital de la Raza en la Ciudad de México. Entonces ese proceso es sumamente lento y tardado. No es que estemos escondiendo información al respecto, realmente ese es el procedimiento que el Seguro Social está llevando a cabo en estos momentos, y desgraciadamente, pues bueno, yo entiendo que eso pues nos afecta a todos. El otro caso, el cual ya pudimos llevar a cabo los exámenes, fue en una institución privada, en un hospital privado. Entonces, debido a esa razón, con más celeridad, los exámenes se llevaron a cabo en la ciudad de Chetumal, y hoy ya les tenemos la noticia que salió positivo. Además de esto, la terrible noticia de los 3 casos que tenemos pendientes por saber si son COVID-19 o no lo son. 2 personas de estas fallecieron desgraciadamente durante el fin de semana. Se está estudiando la posible vínculo entre ellas. Ya del lado de la Secretaría de Salud hay una comitiva de trabajo que estaría viniendo a la isla. Tenemos ya reportes e indicios de dónde pudo haber sido el contagio.
Y pues solamente de parte de nosotros, pues nuestro más sincero pésame a estas dos familias. Y pues eso es prácticamente lo que hoy podemos reportar. Nuevamente, no podemos confirmar al día de hoy si estas personas que desgraciadamente fallecieron es a razón de un COVID-19. Tenemos que esperar los resultados del laboratorio. Nosotros como autoridades no podemos salir a adelantarnos algo que no tenemos el sustento, el fundamento. Los diagnósticos recaen en una neumonía típica, como es comúnmente el diagnóstico, hasta que no se compruebe o se deseche cualquiera de los casos. Yo invito a la ciudadanía a que no se adelante a especular. Cuando nosotros tengamos los resultados ya de parte del Seguro Social, los haremos públicos. Es el compromiso que se ha hecho con todos los cozumeleños, pero también es el compromiso que hay dentro del Comité de Salud de mantener a la ciudadanía informada. Desgraciadamente los procedimientos son muy lentos y tenemos que esperar quizá algunos días más para tener ya los resultados. Como ustedes saben también, a partir del fin de semana ya el gobierno federal ha manifestado acciones más restrictivas al desplazamiento y a la movilidad de la gente en México, a que los mexicanos se mantengan en sus hogares, ya en una etapa de fase 2. Nosotros creo que en el ayuntamiento, con una semana antes, más de una semana antes, hemos estado estableciendo estas acciones, pidiéndole a la ciudadanía de Cozumel que se mantenga en sus hogares. Entonces ya lo solicitamos las autoridades municipales, ya lo solicitó el gobierno del estado y ya ahora al fin el presidente de México también hace un llamado a la gente, a todos los mexicanos, a permanecer en sus hogares al menos por el próximo mes. Entonces nuevamente hacer un llamado a la ciudadanía a que atienda a este llamado que hacen las autoridades. Es por su propio bien, está en nuestras manos evitar que haya un alto número de contagios, y esto es manteniéndose en los hogares. Entonces nuevamente hacemos el llamado. Como ustedes saben, desde el día de ayer se ha hecho un perifoneo de parte de Seguridad Pública invitando a la gente que hemos encontrado en las calles a que vayan a sus hogares. También tengo conocimiento que ya la Capitanía de Puerto, a partir del día de hoy, empieza a tener restricciones para embarcaciones de mediano y pequeño calado. También, entonces, este es el momento en que solicitamos a la gente que haga caso de las instrucciones, que es por su bien, que no salgan a menos que tengan una necesidad imperiosa de hacerlo, que se mantengan en los hogares. Nosotros procedemos también a incrementar nuestras acciones. A partir del día de mañana quedan cerradas ya las áreas deportivas de la isla. Hemos estado restringiendo los horarios, pero aún así hemos tenido grupos de entre 20 y 30 personas dentro de las áreas deportivas y desgraciadamente tendremos que cerrarlas a partir del día de mañana. Eso es parte de las acciones que estaremos nosotros llevando a cabo en la siguiente semana, que corresponden a acciones que quizá sean de una fase 2, cuando Cozumel ya con este caso positivo apenas ingresa a una primera fase. Pues creo que de parte del ayuntamiento hemos estado con acciones responsables y sobre todo buscando que la ciudadanía haga caso de nosotros, haga caso del llamado del presidente de México y obviamente del gobernador del estado. Señor, con esta primera fase realmente entraría el periodo de cuarentena en Cozumel, iniciaría la cuarentena para Cozumel. Así es, no estamos con un toque de queda comúnmente, como se conoce comúnmente, toque de queda permanente. Lo estamos, como tú sabes, ya implementando desde el día viernes, después de las 11 de la noche. Pero si Cozumel llegara a una siguiente fase, lo tendríamos que implementar. Hoy lo que le estamos pidiendo a la ciudadanía es que se mantengan los hogares. Estamos confiando en la disposición de la gente
La verdad es que desde el anterior pasado fin de semana, la gente sentimos que nos ha estado respondiendo. Obviamente pasan los días y bueno, la gente empieza quizá a desesperarse, están en los hogares, empieza a hacerse algo laxa la participación de la gente y salen a las calles. Y hoy lo que queremos justamente es ser todavía más estrictos aún. Entonces, por eso este perifoneo de parte de Seguridad Pública, invitando a la gente a que se mantenga en sus hogares, al menos por el próximo mes, tal y como lo han señalado las autoridades federales. Presidente, con la confirmación del primer caso, pues prácticamente se elevan todos los niveles de alerta, los niveles de cuidado. El día de ayer, algunos de nosotros tuvimos oportunidad de salir, por cuestiones de nuestro trabajo, a ver cómo estaba el ambiente en las calles. Tuvimos reporte de que en el otro lado de la isla había mucha gente en las playas, y en Cozumel el centro estaba un poco vacío, pero las colonias, lo demás, había mucha gente circulando. ¿Están ustedes contemplando, además de este exhorto que hicieron el fin de semana, empezar a, de alguna manera, pues ya arrestar gente para que se atienda eso? Porque ya tenemos un caso confirmado. Todas las posibilidades están contempladas, están puestas sobre la mesa y es irlas aplicando de acuerdo al monitoreo que tengamos de posibles casos. Probablemente que esa es otra de las posibilidades. Por eso es que hemos incrementado ya este perifoneo. Quiero decir que ya miembros de la Armada y también de la Guardia Nacional ya estuvieron durante el fin de semana levantando gente, literalmente pidiéndoles que se retiren de las playas a temprana hora. Entonces ya está ese proceso también de pedirle a la gente que pues bueno, que esto no es un proceso vacacional en estos momentos, es una contingencia sanitaria, y invitarlos a todos a quedarse en sus casas. ¿Cuáles? Buscando tener un lado positivo ante estos casos que ya se han presentado en Cozumel, pues que la gente entienda la peligrosidad que pueden tener circulando por las calles de una manera diaria, ¿no? Que la gente entienda que les estamos pidiendo que estén en sus hogares por su propia salud. Y esperemos que estas noticias, estas malas noticias que hoy tenemos que darle a los cozumeleños sirvan para que entiendan de que se tienen que quedar en sus hogares. Eso es muy importante para nosotros. Seguir aplicando estas políticas, estas acciones sencillas, simples, de lavarse las manos constantemente, de desinfectar espacios. Tomar agua también es un factor importante que nos señalan las autoridades en materia de salud. Estar tomando líquidos constantemente, eso ayuda también. Y nuevamente que se mantengan en sus hogares, que se mantengan en sus casas, que salgan lo menos posible, solamente si es una emergencia o una necesidad, obviamente, imperiosa. Señor, el fin de semana hubieron fiestas en algunos salones. ¿Se va a seguir permitiendo? No, de ninguna manera. Estamos obviamente viendo total eso. De la misma manera estamos procediendo con las unidades deportivas. Estuvimos regulando el horario, disminuyendo el horario de estas áreas deportivas, pero ya también debido a esas razones, pues tenemos que proceder ya al cierre total. En los depósitos al día de ayer era hasta las 5 de la tarde, pero por ejemplo Sedena hasta las 7 de la noche continuaba. Sí, ya hablamos con la Sedena, ya hablamos con la guarnición militar pidiéndole que se una a obviamente ya las restricciones que estamos estableciendo nosotros. Me informa el secretario general que ya habló con el general de la guarnición y tal parece que se estarían obviamente alineando también a lo que estamos dictando las autoridades del ayuntamiento. ¿Puede establecer la ley seca en caso necesario? También esa es otra posibilidad. ¿Qué es lo que no queremos, desgraciadamente? Muchas veces cuando se anuncia una ley seca se dispara el consumo, es decir, ocasiona el efecto contrario al que nosotros queremos como autoridades. Entonces, nosotros hemos optado por ir disminuyendo los horarios de venta de alcohol en todas las áreas y con esto evitar, sobre todo, la principal razón por la que estaremos haciendo esto es cuidar los bolsillos de las familias cozumeleñas y dos, evitar que tengamos muchos incidentes de violencia doméstica en los hogares. Presidente, sobre los 3 casos que aún están en estudio, de acuerdo a lo que nos señala, se había comentado que era de 4 a 5 días. ¿Es este tiempo que le ha informado el IMSS que va a tardar?
Sí, desgraciadamente, nosotros teníamos entendido que en la Ciudad de Mérida se podían llevar a cabo los exámenes, tal parece que van hasta la Ciudad de México. Es un protocolo tedioso y lento que tiene las autoridades federales en materia de salud y desgraciadamente por esa razón no podemos tener hasta el momento información. No recae en nosotros hemos sido claros y transparentes en la información que tenemos. Esperemos a Dios que los casos no sean confirmados como un COVID-19, pero apenas tengamos la información la haremos llegar obviamente a la ciudadanía cozumeleña a través de ustedes. No hay manera. ¿Casos sospechosos que haya por Hasta el ahí? momento sí. Cada día se pueden ir presentando casos sospechosos. Esto quiero que lo entienda la ciudadanía. Lo he dicho y lo he reiterado en varias ocasiones. No creo que haya en los próximos meses un rincón de este planeta que no vaya a tener casos positivos de COVID-19. Y Cozumel, pues bueno, está dentro de este planeta, indudablemente, ¿no? Presidente, ¿de acuerdo que catalogan ustedes que algún paciente sospechoso requiere realmente esa atención? Porque la familia, por ejemplo, de algunas de estas personas consideradas como sospechosas, mencionaban que ninguna autoridad se acercó. El día de ayer que tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos, pues decían, ninguna autoridad nos ha dicho qué debemos de hacer. Nosotros, por lo que vemos a través de las redes sociales, en la televisión, nos hemos aislado. Pues, ¿cuál sería esa recomendación, esta acción? Pero se ¿a qué hace? casos te refieres? Algunos de los sospechosos, por ejemplo, algunos de los familiares del fallecido. Las autoridades médicas, de acuerdo al Comité de Salud, tienen las indicaciones totales de poner al tanto a personas que puedan recaer que puedan caer en el apartado de ser sospechosos. Ese es el compromiso que hay de todas las autoridades en materia de salud y de los directores de los hospitales, tanto privados como públicos. Además de eso, a través de estos médicos se pone a su disposición un teléfono 1-800 en donde se pueden resolver muchas de estas dudas. Este teléfono funciona directamente a las autoridades en materia de salud del Estado, de Quintana Roo, en donde se les solicita actualmente eso. Por eso es que para nosotros, nuevamente el llamado ha sido claro. Si tienes un resfriado, tos, sobre todo, dolor de cabeza, dolor de huesos, que te mantengas y te aísles en tu hogar. Si tu situación empieza a empeorar, principalmente problemas para respirar, para aguantar el aire en los pulmones, entonces tienes que dirigirte a uno de los hospitales que se encuentran en la isla de Cozumel. Y de ahí los médicos tienen ya la capacitación pertinente para señalarte si necesitas hospitalización o no, si recaes como un caso sospechoso o no. Actualmente tenemos por ahí 2 casos que no han caído como sospechosos, pero que le hemos dado seguimiento, que se ha manejado mucha alarma en las redes sociales. Decirte, nosotros desde la Subdirección de Salud tenemos un contacto directo con el paciente. Gracias a Dios está estable, está mejorando. Inclusive el último reporte que tengo del día de anoche de este señor que es taxista. Entonces por ahí se han dicho muchas, pues no me atrevo a decir mentiras, pero son medias verdades, como quieras verlo, medias mentiras. Se usa una información entre parte veraz y parte mentira y se genera una histeria. Entonces decirle a la ciudadanía, las autoridades ya entramos en una etapa de mayor trabajo ante el incremento que se espera en posibles casos en todo México. No tenemos tiempo para poder estar apagando cualquier WhatsApp que surja por ahí, cualquier desinformación, cualquier grabación, hablando entre compadres, diciéndose. Discúlpenos, pero nosotros estamos poniendo la información veraz, fundamentada, a través de nuestras redes sociales, a través de los canales institucionales y con los medios de comunicación como ustedes. Alcalde, Si la gente lo quiere hacer caso o no, pues es bajo su propia responsabilidad y sobre todo bajo su propia salud. alcalde, ¿qué protocolo se está tomando en el caso positivo y también con los sospechosos en cuanto a familiares, amigos y personas que hayan tenido contacto con ellos? Así es, se les contacta cuando ya, inclusive desde antes de que tengamos
ya el análisis de caso positivo desde el nivel de sospechoso. Estamos ya que se contacta a los familiares y se les pide que se aíslen. Entonces, pero nuevamente el llamado es para todas las personas que tengan una cuestión principalmente de tos, nuevamente de calentura, fiebre, aunque sea mínima, dolor de huesos, que se mantengan en los hogares. Eso es importante para nosotros, que se mantengan en los hogares, y con esto vamos a evitar muchísimo que se incremente el número de casos en la isla. Otra pregunta sería, ¿se ha pensado en adquirir las pruebas para que Sí, no tarde tanto esta indudablemente cuestión? hemos estado buscando eso, nosotros como ayuntamiento, también varios de los hospitales, sobre todo los privados, están buscando adquirir esto. Tenemos restricciones de parte de la Secretaría de Salud a nivel federal, entonces estamos desgraciadamente supeditados a lo que nos permite la autoridad. Si fuera por nosotros ya tendríamos parte de estas pruebas a disposición, pero desgraciadamente no se ha abierto ese canal. Al día de hoy tengo entendido solo hay cerca de 3-4 hospitales, y todos en la Ciudad de México, que pueden llevar a cabo estas pruebas de laboratorio. Entonces, decirles sí hay para hacer pruebas, se está cambiando constantemente. El reporte del Seguro Social es que tenían aproximadamente 5 y se van renovando como se van usando. El Hospital General de la isla también tiene para levantar la prueba y que se lleve a cabo ya en el laboratorio en la ciudad de Chetumal. Presidente, en el tema de los barcos, ¿se podría aplicar pues un protocolo similar al de la capital del estado? Es decir, gente que no tenga una justificación de llegar a Cozumel, no permitirle la entrada. Sabemos que ya se han disminuido las rutas, ¿o qué plan hay en ese sentido? Miren, en ese sentido, el ayuntamiento no controla tanto los puertos como el aeropuerto de la isla de Cozumel. Yo preferiría que primeramente se cancelaran los vuelos en el aeropuerto de la isla. Lo he pedido desde hace ya varias semanas. Desgraciadamente no recae en mí el aeropuerto, es parte de jurisdicción del gobierno federal. Y bueno, en eso el presidente ha sido muy claro. El presidente México ha sido muy claro de que no cree en el cierre de fronteras, inclusive ha solicitado que se mantengan. No cree en el cierre de los aeropuertos, entonces es algo que sale de nuestras manos. ¿Qué es lo que hemos buscado nosotros en lo que podemos hacer? Pues incrementar los filtros de sanidad en estas áreas. ASUR nos ha colaborado mucho con nosotros en establecer ya estos termómetros que hacen un scan propio de las personas. Ya tenemos también los termómetros infrarrojos y también los hemos implementado en el cruce con Playa del Carmen. Hoy el cruce ya es mínimo, hoy se redujo inclusive por una parte de las compañías, de las navieras, a un solo cruce. También han colaborado con nosotros. No podemos cortar totalmente la unión con la parte continental de este estado. Son muchísimos factores, además, fuera de lo que es un COVID-19, que podrían afectar. Un ejemplo les podría decir, cualquier examen que necesitemos llevar a cabo con el COVID-19, pues no lo podríamos llevar a cabo, no podríamos mandarlo ni a Chetumal, ni a Cancún, ni a Mérida. Existen otros padecimientos, ¿no? La gente no solamente se enferma de COVID-19, se enferman de muchas otras cosas. Hay tratamientos que la gente de Cozumel necesita llevar a cabo y necesita cruzar a Playa del Carmen, a Cancún, a Mérida para llevar a cabo estas acciones. Entonces, y otro punto es, ya estamos en una segunda etapa a nivel nacional, entonces ya la posible relación que exista con extranjeros o con alguna persona que haya viajado al extranjero ya no importa. Ya actualmente el virus ya ha sido contagiado entre mexicanos dentro de la esfera nacional y eso ya nos lleva a un nivel pues de fase 2. Tal y como señalamos. Entonces, yo lo que quiero es que quede claro a la ciudadanía, y creo que lo han dicho muy claramente las autoridades federales, detener la propagación de este coronavirus es imposible. Es imposible en México, es imposible en China, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Lo que estamos destinados todas las autoridades a lograr es que haya el menor
número de casos posibles, que no caigan en desabasto y obviamente en falta de camas disponibles en los hospitales públicos y privados para la ciudadanía, y más importante aún, evitar muertes por este COVID-19. Esos son los objetivos que tenemos los 3 niveles de gobierno y las autoridades mundiales en materia de salud, y eso es lo que estamos buscando lograr, sobre todo con esta petición a la ciudadanía de que se mantengan en sus hogares. Es muy importante que lo volvamos a decir y de que sigan manteniendo estas prácticas higiénicas en vísperas de cuidar su propia salud. Presidente, vi el fin de semana, me tocó hacer un recorrido por la radio de Cozumel y me tocó ver veleros y yates de extranjeros que están llegando a la isla y que me tocó ver también que bajaron. ¿Le han comentado a ustedes las autoridades portuarias o la Secretaría de Marina si ellos tienen, por ser cuestión federal, establecido algún protocolo sanitario para estas personas? A partir del documento presentado del oficio que el día de ayer llegó a las autoridades portuarias, ese tipo de embarcaciones ya no podrán realmente llegar a la isla, estarán cerrados totalmente. También la misma Capitanía de Puerto tiene cerrados ya la llegada de cruceros. Digamos que hoy un crucero quisiera llegar a la isla, también ya lo tiene prohibido. Entonces la Capitanía de Puerto, a partir del día de ayer, ya entra también en una fase mucho más restrictiva para todas estas embarcaciones extranjeras y locales que quieran estar en la isla de Cozumel. Ya esto ya se está implementando. Yo apenas me enteré hoy en la reunión de seguridad. Desde ayer está ya el comunicado vigente. Presidente, existe, bueno, ya la primera quincena de algunos que se quedaron sin trabajo. Existe incertidumbre porque pues no se tiene el apoyo, ningún programa a nivel federal para becas o para, no se puede hacer el empleo temporal, pero bueno, alguna acción. Por su parte, por parte del Estado, ¿ya tienen algo para esto las personas? Nosotros, desgraciadamente, si eran con el gobierno federal, no han habido todavía apoyos directos a la clase trabajadora o al sector turístico. Nosotros seguimos implorando que lo haya, no solamente para Cozumel, sino para todo el sector en todo el país. Esta es una loable actividad económica que genera muchísimos recursos y muchísimo empleo a los mexicanos, y es importante que el gobierno federal lo tome en consideración. Hubieron este tipo de apoyos con la crisis sanitaria en el 2009 de parte del gobierno federal, que entonces encabezaba Felipe Calderón. También lo hubieron en el huracán Vilma bajo la presidencia de Vicente Fox, y hoy pedimos que sea lo mismo, que estos apoyos puedan llegar a la clase trabajadora del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿En qué es lo que nosotros estamos abocados como ayuntamiento? En garantizar la estabilidad alimentaria de todos los cozumeleños. Estaremos junto con el gobierno del estado entregando despensas en la primera semana de abril. Estamos llevando a cabo los padrones actualmente con todo el sector formal de la isla, principalmente con los trabajadores de los hoteles, que dependan de la industria de cruceros, clubes de playa, sindicatos de la construcción. Estamos en ese proceso. Esperemos antes de que termine la primera semana de abril tenerlos listos. Aunado a eso, estamos trabajando junto con el sector privado, con los restauranteros de Cozumel, una especie de comedores en donde estaremos pues con el apoyo de las cocinas de estos restaurantes, nosotros poniendo los insumos, que se pueda estar cocinando aproximadamente para aproximadamente 1,000 personas de manera diaria, y que estos alimentos los vamos a hacer llegar a la ciudadanía. Nuestro gran problema, restricción, es no tener aglomeraciones, no tener mucha gente en estas áreas. Quizá lo más importante, lo más seguro es que vayamos a través de las escuelas, de las distintas escuelas en cada colonia, y restringiendo obviamente la presencia de la gente. A eso es a lo que nos estamos comprometiendo, lo que estamos trabajando, y muy esperanzados de que el gobierno federal pueda inyectar estos apoyos que la gente necesita. Señor, ¿qué le dice la representante del gobierno federal aquí en Cozumel? Pues no tenemos hasta el momento respuesta a muchas de las peticiones que nos han hecho
a nosotros, principalmente de parte de los sindicatos, tanto llegan con nosotros como les pedimos que la hagan llegar a la representante del delegado Abreu aquí en la isla, para que juntos podamos encontrar estos apoyos. Nosotros también hemos hecho un llamado, quiero decirles, el día viernes lancé oficios a todos los legisladores por Quintana Roo que se encuentran en el Congreso de la Unión, tanto senadores como diputados. Fue un exhorto, una petición que me hicieron los regidores, absolutamente todos, inclusive los plurinominales, todos aquellos hemos emitido un oficio de parte del ayuntamiento y del presidente municipal solicitándoles que haya dentro del presupuesto nacional cambios para poder llevar a cabo estos apoyos, para poder hacer una realidad estos apoyos a toda la clase trabajadora, principalmente en el sector del turismo. En la cuestión delictiva este fin de semana, ¿cómo estuvo Cozumel si tomamos en cuenta esta restricción que hubo para poder circular? Y gracias a Dios ha disminuido bastante. Obviamente la interacción de la gente se encuentra a un nivel casi mínimo. Esperamos que esta semana inclusive se reduzca. Entonces no tenemos, gracias a Dios, mucho que informar todavía. El robo no ha crecido hasta el momento. Pero también ustedes ven que estamos haciendo un esfuerzo en materia de seguridad importante. Se ha incrementado la vigilancia y el patrullaje en las colonias y así es como estaremos trabajando en las próximas semanas. Buscando que no hayan disturbios, invitando a la gente a que no esté en las calles y sobre todo cuidando que no se nos incrementen los robos. Eso es lo más importante para nosotros. Señor, hay personas que están laborando de manera independiente. Hay electricistas, hay carpinteros, hay de diferentes, y no forman parte de algún sindicato. ¿De qué manera pueden acercarse para poder obtener alguna despensa? Pues acercarse con nosotros aquí en el ayuntamiento, también pueden acercarse vía sus regidores, distintas áreas, comunicación social también, desarrollo social también está llevando a cabo parte del padrón. Nuestra idea es poder apoyar el mayor número de familias. Estamos hablando con el gobernador de que tenemos el objetivo, al menos el objetivo de poder sobrepasar las 20,000 despensas en apoyo y también sobre todo que esa entrega de despensas sea de una manera muy transparente, buscando beneficiar al mayor número de familias cozumeleñas, que no se partirice esta situación, es muy importante para nosotros eso, y buscar apoyar sobre todo a las familias cozumeleñas en estos momentos críticos. Señor, ¿hay clubes de playas abiertos todavía? ¿Se va a hacer un llamado a ellos? Así es, la gran mayoría ya cerraron, tengo entendido casi 10, ya 9 tengo el reporte, el último fue 9, que ya se encontraban totalmente cerrados. Hay un poco todavía de actividad turística, principalmente en algunos de los hoteles. El último reporte que tengo era de aproximadamente 400 personas dentro de los hoteles. Eso debió haber bajado el día de ayer y con esto pues esperamos que ya se pueda cerrar, pero ahorita principalmente estaremos pidiendo casi a todos los negocios que no abran, invitándolos a que se unan a este llamado de mantenerse en casa, y esperemos que la ciudadanía nos responda, que nos responda el empresariado, que nos respondan todos. Hay algunas tortillerías que igual han puesto anuncios de que van a cerrar temporalmente. Así es, tenemos entendido eso. Nosotros lo que el gran objetivo es obviamente que la disminución económica nos frene la interacción y el movimiento de la gente, pero por el otro lado garantizar el abasto, garantizar que los supermercados tengan en existencia los productos necesarios, que obviamente no haya ahora sí que situaciones de desabasto en productos, sobre todo básicos. En eso estamos trabajando, llevamos un monitoreo diario de los supermercados y ese es el objetivo que tenemos. Se ha reducido algunos de los movimientos en carga con el muelle de Calica, pero hasta el momento no tenemos grandes números de desabasto, fuera de los tradicionales con el gel antibacterial, generalmente es el que más nos falla. Y tuvimos en la semana todavía carencia de huevo. Esos son los dos productos hasta ahorita que más nos ha afectado.
Presidente, en el primer caso confirmado del COVID-19, ¿se tiene identificado el origen de la gente con la que convivió, cómo contrajo esta enfermedad? Porque es de las dudas que más tiene la gente en este momento. Sí, tenemos ya una línea de investigación, tanto del caso ya positivo como de los casos todavía en nivel de sospechoso. En ambos creemos ya encontrar dónde está el punto de contagio y estamos trabajando en eso. Te comento, viene literalmente una cuadrilla del lado de la Secretaría de Salud de hacer esta investigación y constatar esto. Si tengamos esta información. ¿Viaje al extranjero? ¿Algún dato que No, todos son locales. Tal parece que uno es una reunión local que se llevó a cabo en un número alto de personas, estamos hablando de aproximadamente 50 personas, en los casos sospechosos. Y del otro es un contacto con un extranjero llevado a cabo hace ya varias semanas. ¿Tienen datos de cómo han estado los pacientes por neumonía típica? ¿Que ha incrementado esto? Sí, se lleva un monitoreo sobre cómo se encuentran. Les puedo decir, de estos 4 casos que teníamos sospechosos, solamente uno se encontraba hospitalizado, que fue el primero en fallecer. Después se internó el segundo. Y hasta ahorita el reporte que tengo de los otros 2 casos es que se encuentran estables y que sí presentan mejorías. ¿Se tiene algún dato extraoficial, bueno, de manera todavía no confirmada, que tengan esta sintomatología similar a la del COVID? Sí, por eso es que recaen en el nivel de sospechosos, porque se tiene ese interés. Hasta que no se tengan los estudios, no los podemos dar como positivos. Sí quiero decirles que fue una decisión del Comité de Salud de cuando ya recaen dentro del apartado de sospechoso, que se les empiece a dar el tratamiento como si fuera un COVID-19. Eso fue parte del compromiso que se hizo en el Comité de Salud. En el tema de los respiradores, que son claves en el tratamiento de esta enfermedad, ¿se tiene identificado cuántos tiene Cozumel y la capacidad de atención que se tiene en la gente? Aproximadamente tenemos 30 disponibles entre todos los hospitales de la isla. Por eso es muy importante, tenemos suficientes, pero obviamente que eso se medirá de acuerdo a cuántos casos podamos tener. Entonces, por eso es muy importante que en Cozumel no se genere una pandemia, que la gente nos haga caso, que se mantenga en los hogares, porque eso nos llevará a que quizá tengamos 2, 3 casos cada mes, si Dios quiere, y entonces podremos con esa infraestructura en materia de salud hacerle frente a esto. Si la gente no nos hace caso, está en las calles y se incrementa obviamente el contagio, pues indudablemente que nuestra infraestructura en materia de salud no será suficiente. Tal y como se han presentado otros casos, con inclusive mejor calidad en los servicios de salud, han sido desbordados. Por eso es muy importante evitar que la gente caiga en un contagio entre ellos y sobre todo tener un alto número de casos positivos en la isla. Ese es el objetivo que tenemos, frenar eso. Alcalde, ¿de los casos sospechosos hay menores de edad? Hasta el momento no. Entre los sospechosos no tenemos casos. Gracias.